La educación, la ciencia, las letras y la política, una indagatoria sobre el feminismo en el Uruguay en el siglo XX. Partes 1, 2. La pícara naturaleza de una pionera, doctora Paulina Luisi. Juana de Ibarbourou o Juana de América. Primera senadora latinoamericana, Julia Arévalo. Bibliografía. En la juventud aprendemos más, en la vejez entendemos más. Marie von Ebner-Eschenbach, escritora austríaca. Volviendo a estudiar los comienzos del siglo XX, dado que como antecede a estas líneas y siguiendo los consejos de la escritora austríaca, me introduje a hojear, leer a autores femeninas, masculinos con el fin de encontrar los principios de nuestra independencia en la sociedad uruguaya. La reforma bareliana extendió la enseñanza a todos, incluyendo a las niñas. Así se comprueba que en el año 1915 el alumnado femenino concurrente a las escuelas públicas se incrementó un 4%. El gobierno crea sabiamente escuelas para hombres y mujeres, con el objetivo de atender el prejuicio puritano, aumentando en un 26,31% la asistencia femenina. La coeducación de niños era admitida socialmente hasta el tercer año escolar, evitando la aproximación a la pubertad. Por eso la élite liberal se animó a implantar la coeducación a nivel adolescente, en la enseñanza media. Se reúne a un grupo perteneciente en general a la clase media y algunas de la clase alta, y es a partir de allí que comienza a aparecer el alumnado femenino en la enseñanza media, superior y egresadas de las facultades y escritoras. El 2 de junio de 1911, el presidente Batlle y su ministro de Justicia e Instrucción Pública J. Ablen Gioraque presentan al legislativo el proyecto de la Universidad de Mujeres. Entre los años 1913 al 1916 triplicó su alumnado, llegando 6,79% en 1916. Debemos retroceder en el tiempo y dar paso a una educadora que nació en el siglo XIX. Enriqueta Comte y Riquet. Nació en Barcelona, España en 1866. Precursora de la educación infantil. En el Uruguay. Vino de niña a Montevideo con sus padres, donde cursó la escuela primaria en la que se acababa de implantar la reforma bareliana. En 1884 obtiene el título de maestra de primer grado y en 1886 se gradúa como maestra superior. Ocupa la subdirección del internado de señoritas, hasta 1889. Fue becada a Europa a fin de estudiar la organización de los jardines de infantes. Allí conoció la nueva corriente pedagógica de Federico Froibel, pedagogo alemán del siglo XIX, creador de la educación preescolar. Asignaba importancia a la intuición y a la espiritualidad. De regreso en 1892, funda y dirige el primer jardín de infantes del Uruguay y de toda América Latina. Abrió un nuevo camino en la educación preescolar. Fue catedrática del internado de señoritas, directora interina del Instituto Normal de Varones. Fundó en 1992 el Instituto de la Clínica Pedagógica. Junto a José Pedro Beltrán, el primer teatro infantil, escribió varias obras de canciones y poemas para niño. Fue fundadora del primer Instituto de Maestros José P. Varela. 1. Muere en Montevideo en 1949. El jardín de infantes donde hiciera su renovadora experiencia, que lleva su nombre. En 1960 se inaugura en el Parque Rodó, un monumento en memoria de esta ilustre docente. La pícara naturaleza de una pionera de R.A., Paulina Luisi. El protagonismo en la historia hasta hace un tiempo era cosa de hombres. Ellos la hacían, ellos la escribían. Un largo velo no se ha descorrido aún de manera suficiente sobre el rostro femenino de la libertad y el progreso cuando hurgamos sobre datos acerca de Paulina Luisi, una de nuestras primeras feministas, y algo más, se debe apelar a bibliografías bastante recientes. En la Biblioteca Nacional se puede encontrar varios de sus escritos acerca de sus multifacéticas especialidades, que en el año 1937, en un libro de título Uruguayos Contemporáneos, aparece el nombre de Paulina Luisi, nacida en 1875 en la provincia de Entre Ríos, Argentina, y fallece en el año 1950 en Montevideo.
Doctora Paulina Luisi, no satisfecha con haber sido la primera mujer uruguaya que obtuvo el título de médica, exonerada por el secretario del Consejo Universitario J. Andrés Ramírez del pago de derechos, en el año 1908, como premio a las condiciones de inteligencia y carácter revelados durante sus estudios, estuvo comprometida en la causa sufragista, en la creación de organizaciones sociales y sindicales de mujeres afiliadas al Partido Socialista y fundadora. Con el doctor Emilio Frugoni, fue denunciante de la trata de blancas y de menores, defensora ferviente de la causa de la República Española. Paulina vivió en lucha contra un ambiente misógino, aldeano y chato. Hay una cita de la doctora Paulina Luisi, que habla de su ingenio y ubicación en la época. En este país, que sin embargo es el mío, carezco de la autoridad requerida para hablar de asuntos serios, científicos o sociales, porque la pícara naturaleza no me concedió el privilegio de pertenecer al sexo masculino, ironizó durante una conferencia en el sindicato médico.